Los saludo, deseando que se encuentren en un buen estado y vamos en esta ocasión a revisar un problema de salud de alta prevalencia e interesante. Es el edema. El edema es un síndrome que tiene diferentes formas de presentación, diferentes etiologías, pero que comparte en todas sus presentaciones un mismo común denominador, que es lo que le da el concepto al edema. Vamos a revisar estos aspectos y su enfoque clínico en los diferentes pasos que vamos a tener durante la sesión. Vamos a revisar el concepto que tiene este problema de salud, la fisiopatología, la presentación clínica, el cómo nos orientamos hacia el diagnóstico etiológico de esto, cómo confirmamos el diagnóstico y qué tratamiento integral vamos a utilizar tanto en el manejo no farmacológico como el farmacológico. El concepto de edema. El concepto es un aumento de volumen de una región del cuerpo, pero que este aumento de volumen se debe a expansión del líquido que se encuentra en el espacio intersticial. Es sencillo, es una cuestión muy simple, pero que requiere una revisión de a qué nos estamos refiriendo. Recordemos que nuestro cuerpo está compuesto en una muy buena cantidad de agua. Un niño tiene el 70% de su peso es agua y en los adultos el 60% de nuestro peso corporal es agua. Y este se distribuye en los dos grandes espacios que tenemos en el cuerpo, que es el espacio dentro de las células, el espacio intracelular, con un 40% y el espacio extracelular un 20%, el cual a su vez nos da dos espacios dentro de este gran espacio que corresponden al espacio intersticial, que es lo que está entre las células, en un 15%, y al que tenemos acceso nosotros para todos los estudios que hacemos desde el punto de vista de la toma de muestras, que es el espacio intravascular, y donde nosotros podemos calcular cuál es nuestro volumen circulante, precisamente con el 5% del peso corporal. ¿Por qué se produce este edema? ¿Por qué se produce este acúmulo, este incremento de líquido en el espacio intersticial? Bueno, los principales mecanismos por los que esto puede deberse es por una alteración en un gradiente de presiones, de la presión hidráulica o hidrostática y de la presión oncótica, que es la que nos dan las moléculas grandes, las moléculas pesadas, como son las proteínas. Entonces, esta presión que ejercen las proteínas, la presión oncótica y la presión hidrostática, tienen un equilibrio que permite hacer un movimiento del agua que explicaremos más adelante y que es lo que ocurre en situaciones anormales. Por otro lado, el aumento de volumen que empieza a circular también va a ser una de las causas, y esto sucede cuando hay un incremento en la concentración de sodio y de agua corporal. Por diferentes fallas en el organismo puede ocurrir esta situación de un acúmulo de sodio y agua, y esto puede provocar edema también, o bien que la pared de los vasos, los capilares, se ve alterada por algún mecanismo y esto vaya a producir una mayor salida o impida un regreso adecuado de los líquidos. ¿A qué nos referimos con salir y regresar? Bueno, en este esquema que tenemos aquí nos muestra el lado arterial o arteriolar y el lado venular de una forma esquemática y cómo estos están comunicados por todo el lecho capilar y que el movimiento del contenido de esos vasos del lado arteriolar tiende a salir y del lado venular tiende a regresar por diferentes mecanismos.
El más importante es el de las presiones que les comentaba yo, pero también intervienen compuestos de la membrana, de las paredes celulares. Las paredes de los capilares no son un tubo sin mayor observación, sino que tiene grietas, tiene pues agujeritos, tiene sustancias que lo cierran, sustancias que lo abren, y que todo este compuesto que hay en la pared, en el endotelio capilar, es muy importante y también juega un papel en el movimiento de los líquidos y los nutrientes en las diferentes situaciones en las que se encuentra el organismo. En este otro ejemplo, pues bueno, ilustramos lo mismo, el lado arterial, el lado venoso, y cómo cuando hay algún problema que aumenta, que cierra el espacio del lado venular y que esto produce un incremento en la presión hacia los capilares, va esto a dificultar que el líquido regrese y que incluso se salga más líquido de este lado, que debería ocurrir al contrario. Lo mismo nos sucede si alguna sustancia, un vasodilatador, por ejemplo, o citocinas puedan aumentar la dilatación y la permeabilidad del lado arteriolar. Entonces, los capilares arteriolares van a permitir una mayor salida de líquido de la que deberían permitir, y esto va a generar un acúmulo en el espacio intersticial también. Así es que con estas bases así, muy somero, platicado así, pero que ya es más bien un repaso nada más para que nos entendamos de qué estamos hablando, con estos principios básicos podemos trabajar sobre las presentaciones clínicas. ¿Qué sucede cuando nosotros como médicos nos enfrentamos a un paciente que tiene edema? Miren, hay de todo. Hay dos grandes extremos. Hay el extremo del que dice, bueno, pues está hinchado, pues denle un diurético y ya, que se deshinche. Esa es la forma más simplista de pensar de cómo diagnosticar y resolver un paciente con edema. Simplemente pues, decir que está hinchado. Al decir que está hinchado, uno infiere que está hablando de que se acumuló líquido y que con un diurético pues lo va a arrojar y se va a componer. Conforme uno aprende, porque estas cosas son del acervo que uno pueda tener, pues entiende uno que las cosas pueden ser diferentes y que se pueden deber a diferentes causas y que pueden ser diferentes mecanismos los que pueden estar influyendo en esto, y que por tanto el tratamiento va a ser distinto también. No puede ser igual el tratamiento cuando el problema está en el corazón que cuando está en el hígado, cuando está en el riñón, o cuando es debido a unos fármacos, efectos adversos de fármacos, o bien porque ha habido una situación pues aguda, imprevista, como puede ser el piquete de un animal ponzoñoso o una reacción alérgica a alguna sustancia, ¿no? Entonces, es muy importante contestar dos grandes preguntas cuando un paciente nos dice que viene por edema. Uno es, ¿dónde lo tiene? La ubicación del edema. Porque esto nos permite ya categorizarlo entre si está localizado, si es regional, si es de un solo lado, si es de los dos, o bien si es un edema generalizado. Por otro lado, ¿hace cuánto tiempo? Sí, tiempo de evolución de esto para ubicarlo, si es una cuestión aguda o es una cuestión crónica, porque también las diferentes causas y el manejo van a tener que ver de acuerdo con este tiempo de evolución. Así tenemos que hay diferentes presentaciones. Tenemos nosotros el edema muy localizado, como puede ser un edema periorbitario, un edema palpebral en un solo lado, o en el labio, o en una zona, como puede ser el edema escrotal, o bien en un pie, donde aparentemente no se identifica mayor problema, un aumento de volumen que, bueno, deja la marca. Entonces, como vemos aquí, estas muestras
de edema localizado, pues nos invitan a ubicar el edema en una zona, ¿no? Como en este caso, bueno, pueden ser en una extremidad, puede ser en la cabeza, en el tórax, en el abdomen, y habrá que pensar qué es lo que puede ser. Entonces, si nosotros tenemos como manifestación clínica un edema palpebral, o en el labio, o en el escroto, bueno, ¿en qué vamos a pensar? Bueno, es algo agudo, es un edema agudo, está localizado, y esto puede deberse a una reacción alérgica, a una intoxicación o a una picadura de un animal ponzoñoso, en fin, algo que pues ahora sí que estaba no previsto, ¿no? El diagnóstico lo vamos a hacer con la historia clínica, la anamnesis y el examen físico nos van a permitir establecer el que nos encontramos ante esto. Puede ser una situación no grave y que uno dijera, bueno, pues lo dejamos, es autolimitada en la mayoría de los casos. Pues sí, sí es cierto, se usan muchos remedios caseros para estas cosas y a fin de cuentas se solucionan en una buena parte de los casos. Sin embargo, esto que es la reacción alérgica, que tiene sus diferentes pasos, ¿no? Una reacción alérgica tiene etapas y puede primero tener alguna pues, prurito, algunas ronchas que se pueden presentar. En una segunda etapa, voy a presentar el edema, que es el angioedema, que pues depende de la ubicación. Miren, si está en un párpado, está en la boca, bueno, pues a lo mejor no tiene mayor problema, pero si esto está en la orofaringe, si ahí se empieza a poner un edema en la glotis, puede producir un problema de obstrucción de la vía aérea. Y esto puede ser una urgencia que va a requerir un tratamiento inmediato y que en estos casos lo que recurrimos cuando hay un angioedema que compromete la respiración o que despierta una reacción alérgica más intensa, pues está la adrenalina como el medicamento de elección, o bien usar antihistamínicos y esteroides que también nos pueden ayudar a frenar, detener esta reacción alérgica que nos puede producir este angioedema. Así es que esta es una forma de presentación. Esta es otra también de un edema localizado, está en una región del cuerpo, está en la parte anterior del tórax y que toma parte del cuello y que esto pues tiene diferentes causas que pueden ser sobre todo de tipo vascular. Como ven ustedes, ese se conoce como edema en pelerina o edema como si trajeran un chal, que se debe a una problemática en el drenaje de la vena cava superior. Son diferentes causas de origen vascular que no nos podemos detener a revisar todas estas causas, pero cuando uno observa una situación de este tipo, aquí nos estamos enfrentando a un edema localizado, pero de tiempo de evolución crónico, no es agudo generalmente. Entonces aquí vamos a ver a veces hasta red venosa colateral, en fin, algunos otros que se observan un poco aquí, ¿verdad? Y que vamos a tener en esos casos. Por otro lado, puede estar también localizado en una extremidad torácica o en una extremidad pélvica, y aquí vamos a tener otras etiologías, otras causas. Por ejemplo, miren, estos casos de edema en una sola extremidad, pues nos llevan a pensar en dos grandes causas. Una que puede ser por una obstrucción del drenaje linfático, que puede ser por una cirugía que se haya hecho en los ganglios, ya sea a nivel axilar o inguinal, referente a una tumoración. El cáncer de mama es una de las explicaciones más frecuentes en ese caso, y que además reciben radioterapia, y la radioterapia puede provocar también una obstrucción en el drenaje linfático. Hay una enfermedad que pues, todos hemos oído hablar de ella, que es un parásito, las filarias, que pueden producir esta linfargitis, ¿verdad? Que va a producir un linfedema
obstructivo, que también es otra de las causas. Ahora, cuando el edema se presenta bilateral, en este caso está en la región pretibial, hay un trastorno no muy frecuente, afortunadamente, sin embargo, muy característico, que es esto que se conoce como el edema pretibial, en el caso de los pacientes que tienen hipertiroidismo de tipo inmunológico, con enfermedad de Graves, y que también, pues bueno, van a dar estas manifestaciones clínicas. El hipotiroidismo también se puede considerar como esta disfunción tiroidea como una causa de esto. Así es que tenemos que la manifestación clínica de edema en pelerina o en una extremidad, ya sea torácica o pélvica, orientan al síndrome de vena cava superior o bien una obstrucción del drenaje linfático, ya sea por neoplasias, cirugía, radioterapia o por filarias, o bien una disfunción tiroidea. De ahí que el diagnóstico, además de la historia clínica, sobre todo enfocado a esas situaciones que hemos comentado, pues también habrá que hacer pruebas de función tiroidea y estudios tendientes al diagnóstico de la filariasis. Muy bien, aquí tenemos una imagen muy característica de un edema que está localizado. Está localizado a un segmento corporal que es el tórax. Aquí vemos nosotros un infiltrado intersticial bilateral que, bueno, hay quien le vea esto aspecto de alas de mariposa, ya es cuestión de imaginación de cada quien. Lo que sí es que es un edema bilateral intersticial agudo que se conoce, esto es casi patognomónico, pero es muy característico, que es el edema agudo pulmonar. El edema agudo pulmonar es la manifestación más grave de la insuficiencia cardíaca izquierda. Aquí el mecanismo es porque hay algún problema en el ventrículo izquierdo, en la válvula aórtica, en la válvula mitral o en el atrio izquierdo, que va a producir un incremento de presión intracavitario y que esto se va a reflejar hacia las venas pulmonares y hacia las arterias pulmonares de ambos lados, con un incremento en la presión que va a generar una salida de líquido que normalmente debía fluir en sentido contrario hacia el corazón, en sentido inverso, y va a producir esta salida de líquido. Este caso del edema agudo pulmonar es tal vez el caso de edema más grave que hay, es la urgencia, junto con el angioedema de la glotis, serían las dos situaciones en las que realmente es un diagnóstico de edema con apremio. De ahí en fuera, los demás van a ser casos autolimitados o bien que se pueden estudiar y dar un manejo con una orientación a largo plazo. Así es que en caso de edema agudo pulmonar, es insuficiencia cardíaca izquierda, hay un buen número de causas y de mecanismos que habrá que revisar y que no es motivo de esta presentación, pero es por ahí la explicación. El diagnóstico se establece mediante la historia clínica, por estudios de imágenes, de ecocardiografía también, para valorar la función del ventrículo izquierdo y su capacidad de eyección que pueda tener este. Este es otra imagen de derrame localizado, de un acúmulo de líquido, también en el tórax, pero aquí como vemos es unilateral, no es bilateral, y está ubicado en la pleura. Aquí es un derrame pleural del lado derecho, donde vemos cómo empuja un poco la sombra del corazón hacia este lado. Cuando los derrames pleurales se empiezan a ver, que es por aquí, por el ángulo postdiafragmático, implican, porque acuérdense que aquí estamos viendo dos planos. Si nosotros lo viéramos tridimensional, en la parte de atrás todavía baja más el espacio pulmonar. Entonces, cuando nosotros vemos un borramiento del ángulo costodiafragmático, y estamos implicando que hay
por lo menos unos 200 mililitros ya acumulados en este espacio virtual de la pleura. Entonces, aquí, pues, calculen ustedes la cantidad de líquido que podemos encontrar. Esto, junto con el líquido que se observa en el caso de ascitis, que es en el peritoneo, tanto la pleura como el peritoneo son cerosas y que pueden trasudar el líquido o que pueden exudar líquido también durante un proceso séptico, un proceso inflamatorio. Y entonces el estudio de este líquido se funciona, se estudia, nos permite diferenciar si se trata de un exudado o de un trasudado, y que cuando es por una situación infecciosa o debida a un proceso inflamatorio, va a predominar las proteínas, el exudado, pues muchas células, en fin. En cambio, cuando es por un problema de presiones, un gradiente de presiones, como sucede en la insuficiencia cardíaca, en el caso del derrame pleural, o de la insuficiencia hepática por cirrosis, sobre todo, que es la causa más frecuente, el caso de ascitis, que nos va a producir un edema intracavitario, una salida de líquido que se acumula durante mucho tiempo, son edemas crónicos localizados en una región corporal. Así que bueno, cuando tenemos derrame pleural o pericárdico o ascitis, vamos a orientar nuestro diagnóstico hacia insuficiencias. La insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática son las principales causas que explican estas manifestaciones clínicas, y que el diagnóstico se establece con la historia clínica. Siempre la historia clínica es el fundamento más relevante para establecer cualquier diagnóstico, y después, pues bueno, complementado con algunos estudios de laboratorio que nos permiten precisar la función renal, la función hepática o la función cardíaca. Muy bien, bueno, pues ahora hablemos del edema en su localización pues más frecuente, diríamos, que es en los miembros pélvicos. En los miembros pélvicos tenemos una presentación que puede ser también diferente. Aquí también la pregunta sobre si es bilateral, si es unilateral, si es localizado, es generalizado, o si es agudo o es crónico, procede. Así es que en este caso, nosotros tenemos que puede ser unilateral. Aquí vemos una extremidad pélvica aumentada de volumen, aumentada de temperatura, de color también, un aspecto eritematoso, que la causa más frecuente y que hay que pensarlo cuando hay un incremento de volumen unilateral agudo, también la tromboflebitis, ¿verdad? O sea, que haya una oclusión venosa que nos pueda generar un edema unilateral en los miembros pélvicos. Es como la primera posibilidad que nosotros tendremos, que bueno, vamos a ver, al producirse una obstrucción venosa profunda, se aumenta la presión hidráulica, la presión hidrostática del lado venular, lo cual hace que el líquido que se sale al espacio intersticial sea mayor, y que el que debería retornar pues se disminuye notablemente y se acumula en el espacio intersticial. También hay algunas otras causas agudas que explican un incremento de volumen unilateral, como traumatismos, lesiones deportivas, ya hablábamos de las obstrucciones linfáticas que pueden presentarse, o bien por las mismas neoplasias que pueden comprimir algunas de estas zonas y que dificultan el retorno, ya sea de linfa o del mismo líquido a través de los vasos linfáticos, y que pues esto va a ocasionar el edema. Decíamos, la causa más frecuente desde el punto de vista agudo es la tromboflebitis, y que en el caso del linfedema secundaria a cirugía o a radioterapia, puede ser la región inguinal, son las causas que vamos a pensar cuando tenemos un edema crónico unilateral en miembros pélvicos. ¿Qué tenemos en cuanto a
Otras causas, bueno, pues otras son los efectos adversos a los medicamentos que nos van a producir vasodilatación o aumento de la permeabilidad capilar, como ocurre con algunos bloqueadores de canal del calcio, de los vasos que tienen efecto vasodilatador y que van a producir este efecto adverso. También algunos alfa bloqueadores que también provocan esta vasodilatación, pero que también favorecen la salida de líquido, algunas hormonas como los estrógenos, por ejemplo, o en el caso de los pacientes con diabetes que toman tiazolidinedionas, que pueden también producir un efecto adverso en el sentido en cuanto a acúmulo de líquido en el espacio intersticial. Todos estos, pues bueno, la misma historia clínica nos lo va a orientar y la disminución en la dosis o incluso el cambio de fármaco a otro, pues sería la solución. La otra es valorar qué tanto es el efecto adverso y qué tanto es el beneficio que está dando el medicamento y sobre eso tomar las decisiones. Por otro lado, tenemos el caso de la insuficiencia cardíaca aguda y el síndrome nefrótico también agudo, o sea que nos van a producir edemas bilaterales pero agudos, lo cual, pues bueno, afortunadamente no son tan frecuentes. En la forma crónica es tal vez el caso después de la insuficiencia venosa lo más frecuente a lo que nos vamos a enfrentar, pero desde el punto de vista agudo también pueden ser causas por el incremento que se produce de la retención de sodio y agua, el incremento de volumen en el caso de la falla renal aguda, o bien cuando hay una insuficiencia cardíaca, ya hablábamos del edema agudo pulmonar como un ejemplo, y la derecha que nos va a aumentar la presión en todo el territorio de la vena cava inferior. Así tendríamos que nosotros vamos a tener como manifestaciones crónico-bilaterales de enfermedad venosa crónica, con insuficiencia para el retorno, si las venas ya no, sus valvulitas ya no son suficientes para hacer que contra la gravedad suba la sangre de los miembros pélvicos hacia el corazón, entonces pues bueno, se empieza a hacer aparente esta insuficiencia venosa con salida de líquido al espacio intersticial, hay edema, hay cambios de coloración en la piel se torna de un color ocre, un color oscuro, hay prurito, predomina vespertino, deja una fácil huella cuando se oprime, es un edema blando, y que con el decúbito mejora, a veces es una mejoría aparente, porque luego el derrame se oculta en las partes de declive, ¿verdad? Pero pues mejora con el decúbito y tiene que valorarse el manejo que se va a recibir, que ya hablaremos con él más adelante. Está la insuficiencia cardíaca derecha, que junto con la hipertensión arterial pulmonar, tanto ya que puede haber hipertensión arterial pulmonar sin necesidad de la falla cardíaca como origen, sino que esta puede venir por el lado izquierdo. Entonces, la asociación de estas ocupa un buen número de casos. Hay casos de edema crónico bilateral que se explican por un problema que se encuentra no en las extremidades pélvicas, no por un problema venoso, sino por un problema de corazón derecho, de la arteria pulmonar, y que esto hace pues que tengamos que estudiar, que explorar estas posibilidades. Así es que entonces la manifestación del edema en miembros pélvicos crónico y bilateral tiene otras causas. Por ejemplo, la insuficiencia hepática crónica, la deficiencia nutricional. Aquí el mecanismo por el cual se produce el edema es diferente al que estábamos platicando. Aquí disminuye la presión oncótica porque nos falta albúmina. Por un lado, en la insuficiencia hepática, pues se deja de producir, ahí se fabrica la mayor parte de estos componentes, la albúmina hizo su fábrica, y si hay insuficiencia de este órgano, pues no hay albúmina suficiente, las presiones por la
Las proteínas bajan y esto genera que no haya esta atracción, este regreso de líquido hacia el espacio venular debido a la presión que ejercen estas sustancias. Por otro lado, tenemos una pérdida excesiva de estas proteínas. Aquí el problema es que no se fabrican, pero acá es que se pierden, como nos ocurre por la orina, con el síndrome nefrótico, que hay una proteinuria excesiva, ¿no? Y que pues el paciente, pues son de los casos en los que se logra observar el edema más relevante que hay, ¿no? Que es la nasarca, cuando hay prácticamente líquido en todo el cuerpo, ¿no? Esto ocurre en situaciones en las que es extremo, la retención de líquidos, como podemos observar en estos casos en los que se pierde una gran cantidad de proteínas y que pues reponerlo no es sencillo. Hay una falla glomerular que debe corregirse. Por otro lado, está el edema crónico bilateral, ahora debido a una falla del riñón por otras causas. Puede ser una glomerulopatía también, puede ser una nefropatía intersticial, pero el caso es que aquí lo que tenemos es que el riñón va a perder la capacidad de eliminar, o sea, su función principal es fabricar orina, entonces pierde esta capacidad de eliminar el líquido, de eliminar el sodio, y entonces tenemos una retención de sodio y agua, lo que genera retención de volumen, y que esto pues se va a acumular en el espacio intersticial también. Así es que la insuficiencia renal crónica es otro caso. En síntesis tendríamos la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia hepática y la insuficiencia renal como prototipos de causa de insuficiencia de edema crónico bilateral, acompañados por la cuarta, pues ahora sí que causante de esto, que es la insuficiencia venosa del territorio del sistema venoso de retorno. Así es que con estas cuatro causas podríamos nosotros manejar la situación. Y vamos a ver que no se manejan de manera igual. Entonces, por eso no es nada más si está hinchado que se tome un diurético y se acabó. Pues no, necesitamos revisar qué otras posibilidades hay. Acuérdense que hay fármacos cuyo efecto adverso produce también el derrame bilateral, que hay fallas en la función tiroidea que pueden también provocarlo, y que tenemos otros casos como las neoplasias que pueden producir una compresión o bien un síndrome de vena cava inferior por esta compresión que a veces producen algunas neoplasias, el cáncer de ovario, algunos otros tumores que pueden estar a nivel intraabdominal. ¿Cómo manejamos esto? Bueno, pues hay algunos principios básicos. Si lo que tenemos es un exceso de líquido, por la razón que sea, por lo que hemos estado platicando, bueno, pues lo que hay que procurar es una disminución del volumen. O sea, hay que restringir la ingesta de sodio y de agua también. Hay que reducirla. Va a variar esto de cada paciente, es diferente. Aquí todo esto es individualizado, no se pueden dar prescripciones comunes. ¿Cuánto le voy a restringir de agua? ¿Cuánto de sodio? Pues depende de cada paciente. No se pueden establecer cantidades fijas para diferentes tipos de pacientes. Ayuda mucho la compresión externa de los miembros pélvicos en el caso del edema debido a la insuficiencia venosa, porque pues ya se perdió ese efecto que podían hacer las venas de ir contracorriente subiendo, y que los músculos, que son los gemelos, los músculos más fuertes que tenemos en la pierna, y que su compresión de todo el sistema venoso que tienen entre ellos va a generar que también les ayude a regresar, pues está fallando también, no es suficiente. Entonces necesitamos reemplazar este mecanismo de compresión
que ejercen los músculos para hacer el regreso. No es infrecuente, más es lo más frecuente que se asocie la insuficiencia del retorno venoso a la obesidad. Entonces, el tejido que está pues, en estos segmentos corporales va a dificultar también esta compresión sobre el sistema venoso. Y bueno, pues elevarlos también ayuda, ayudémosle con la gravedad, ¿verdad? Es decir, a que estén por arriba del nivel del corazón, por lo menos durante unos 15, 20 minutos, varias veces al día, para que esto descongestione y disminuyamos los efectos adversos que producen la piel y en las zonas vecinas. Tenemos que seguir la respuesta al tratamiento. Nos basamos a veces en mediciones que hacemos del peso corporal, donde, bueno, pues nos refleja qué está pasando con la cantidad de líquido que debe ir bajando poco a poco, midiendo la circunferencia en diferentes niveles, ya sea el tobillo, en la pantorrilla o el muslo, y con la huella, haciendo el godete, nos podemos ubicar si este va disminuyendo o bajando, ya lo vamos midiendo cada vez que valoremos al paciente. Y por supuesto estar todo el tiempo valorando las funciones de estos órganos que son fundamentales para el manejo de los líquidos. Ya de manera específica, pues va a depender de cuál es el problema que tenga el paciente, si es el problema de la función cardíaca, qué tanto habrá que reforzarlo, si se requiere algún diurético, por ejemplo, vamos a tener que escoger, porque no en todos los casos es lo mismo. Por ejemplo, en los casos de insuficiencia cardíaca y de insuficiencia hepática, nos va a ayudar más la espironolactona. Y en el caso de la falla renal, va a ser más útil el uso de la furosemida. Entonces, pues vamos a tener que estar valorando según el predominio del problema que tenga el paciente. Recordemos también que la hipertensión arterial pulmonar y la insuficiencia del ventrículo derecho tienen que ver con el estado de salud pulmonar, y que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede generar estos problemas también. Así es que todo esto hay que estarlo revisando de manera específica. No hay un tratamiento específico para los pacientes con edema, no. Cada uno es diferente. Ahí hay que individualizarlo y, bueno, pues no perder de vista que a veces lo único que queda por hacer sería cambiar el órgano que está fallando, porque no hay manera de mejorarlo, no hay ningún medicamento que nos sirva, corrector, y tendremos que hacer un reemplazo de este órgano. Así es que esta es una visión panorámica de lo que es el edema. Como ven, es muy interesante, y que pues yo espero que estas revisiones sean de utilidad para el manejo de sus pacientes en su ejercicio profesional. Muchas gracias.